Queridos hermanos, estimadas hermanas, nuevamente para mí es un bendito privilegio poder compartir con ustedes el mensaje que está escrito en el libro del Apocalipsis a partir del capítulo 8. A través de la historia de la humanidad han surgido diferentes interpretaciones acerca de las 7 trompetas egipcias que se revelan a partir del 8, verso 2 del libro de la revelación de Cristo. Son numerosas las propuestas que personas pueden acceder, conocer acerca del tema. Sin embargo, hemos escogido 4 que nos parecen las más relevantes para que ustedes puedan consignar puntos de vista, las diferentes opiniones, las diferentes hipótesis, propuestas que se hacen para interpretar 7 trompetas. En orden cronológico se destaca la escuela historicista, luego surge otra propuesta llamada escuela escatológica, pues en orden tiempo, la escuela ecléptica. Finalmente se destaca una propuesta de espiritual que hace radical los hechos que se describen en la profeta en armonía con la historia de la iglesia cristiana. Estas 4 propuestas son divergentes, no tienen puntos comunes, por eso que viene atender a las 4 y, en mi modesta opinión, debe cada persona asumir una alternativa no en función de lo que la persona piense, sino más bien en función de lo que la palabra de Dios revela. Vemos que la palabra del Señor muestra una serie de principios que facilitan el estudio de sus santas palabras, como es, por ejemplo, el consejo que aparece en Isaías 28, verso 13, en la cual el Señor nos dice: la palabra pues de Jehová será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Y agrega el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1 y el verso 9, que tenemos la palabra más segura, a la cual hacemos bien el estar atentos, a una antorcha que alumbra en lugar oscuro el día, hasta que el lucero del alba alumbre en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto nos obliga a pensar entonces que cada propuesta debe estar fundada en la palabra del Señor, porque Dios nos amonesta diciendo que una profecía es de interpretación privada, la opción lógica, válida, verdadera, es la interpretación bíblica, una interpretación privada. Tenemos que aceptar la interpretación. Por lo tanto, les llamo la atención al hecho que se juzguen cada esfuerzo, igual que sea de las décadas, con la mira de la palabra. Cumple esta interpretación la demanda de la salud, que todo lo que se diga debe
fundado en la palabra del Señor. Y allí cada persona puede responder entonces si la propuesta está nítidamente, sólidamente sobre las acciones del que vive. Ella entonces comencemos a delinear entes propósitos de los siglos. Primero, los primeros esfuerzos que siete trompetas han tenido un rasgo eminentemente historicista. Esto indica quienes proponen, quienes interpretan a las trompetas, las hacen radicar en de la humanidad. El Señor Cristo nos reveló que en la primera trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, dice, el primer ángel con la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles ¿no? Se quemó toda la hierba verde. La escuela historicista entonces esta trompeta de las invasiones que el Imperio Romano de Occidente experimentó en la historia de la humanidad, producto del castigo de Dios sobre la Roma imperial de Occidente. Primera trompeta, donde entonces con esta escuela a la invasión de la Roma, de la ciudad de Roma, con las fuerzas germánicas Genserico. La segunda trompeta, verso 8, dice que cuando sonó la trompeta, cambió como una gran montaña ardiendo en fuego y fue precipitada en el mar, y la tercera parte se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los dientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Esta trompeta se cumple, según la escuela historicista, en un segundo esfuerzo de invasión, capital del Imperio Romano, esta vez a manos de Alarico. También a partir del 455 en adelante. La tercera trompeta, verso 10, dice, cuando sonó la trompeta número 3, cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas convirtieron en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas se hicieron amargas. Esta tercera trompeta cumpliría en la historia, según la escuela historicista, en las invasiones de Atilas,
455 al 457 después de Cristo. Cuarta trompeta, verso 2, donde el Señor revela, cuando el cuarto ángel tocó la trompeta, fue herida la tercera parte y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Se oscureció la tercera parte de ellos y no hubo luz. La tercera parte del día y en la tercera parte de la noche. Pues el historicista explica esta trompeta a la invasión de Roma a manos de Odoacro. En cuanto a la quinta trompeta que aparece en el capítulo 9, versículo 1 al 11, pues la historia dice que se trata de la invasión ahora de el otro segmento de la Roma oriental. Los primeros 4 ataques fueron a la Roma occidental, al Imperio Romano occidental, pero la quinta y la sexta corresponden a ataques del Imperio Romano oriental. En este caso, el Imperio Romano enfrentó el avance arrollador de los historicistas de las fuerzas musulmanas. El 1100 y algo que no recuerdo, pero es ya avanzado los siglos en la historia de la Roma oriental. La sexta trompeta que se describe en la palabra de Dios a partir del verso 13, según la escuela historicista, también se trata de un ataque del Imperio Romano oriental, cual experimentó la invasión de los turcos, tanto turcos otomanos como los turcos selyúcidas, y ellos terminaron derribando el Imperio otomano o turco. Y finalmente, séptima trompeta vive a partir del capítulo 11, verso 15, el historista dice que se aplica al tiempo del fin. Más o menos, grande fue la explicación de los historicistas acerca de del Apocalipsis. Hay otros autores que pertenecen ahora a otro pensamiento teológico, la llamada escuela escatológica, la cual esta vez hace coincidir un paradigma lógico y profético a las trompetas con las 7 plagas posteras que aparecen en el Apocalipsis capítulo 16. Si entonces la primera trompeta, donde hizo fuego mezclado con sangre, fueron dados sobre la tierra, árboles, hierba verde, corresponde a la primera plaga, que en Apocalipsis capítulo
16, verso 2, escriben estas palabras. Y fue primero de los ángeles como supo sobre la tierra. Vino una úlcera maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia que adoró. La segunda trompeta, y ardiendo en llama que es mar, correspondería a la segunda plaga. En Apocalipsis 16, verso 3, se describen estas palabras. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muertos y murió todos que había en el mar. Según la escuela escatológica, la tercera beta, es decir, la estrella que se llama Ajenjo, que amarga la sal, que es lanzada de la fuente de las aguas, coincide con la tercera plaga. En Apocalipsis 16, verso 4, se describen estas palabras. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Luego, la cuarta plaga correspondería también al toque de la cuarta trompeta. Recuerde usted, cuarta trompeta revela que el sol, la luna y las estrellas fueron heridos. Y aquí en la cuarta plaga se dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar hombres, fuego, hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tenía poder sobre esta plaga y no se sintieron para darle gloria. En cuanto a la quinta trompeta, que es el ángel Adón o Apolión, que libera las langostas, y valdría aquí a la quinta plaga, donde dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, mordían de dolor su lengua, blasfemaron contra los cielos por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La sexta trompeta, que habla de un ejército de 200 millones de guerreros, y valdría, según la lógica, a la sexta plaga, que aparece en el verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del profeta, 3 espíritus inmundos sanas, son demonios que hacen señales y van a los en todo el mundo para prepararlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En cuanto a la séptima trompeta, que se describe en Apocalipsis 15 en adelante, los teólogos
pertenecientes a la escuela escatológica señalan que responde a la séptima trompeta, discúlpeme, a la séptima plaga en Apocalipsis 16-17. Vive en palabra. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran el templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Hubo lámparas, voces, trueno, un gran temblor, tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás. Desde hombre han estado tierra y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades, las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria antes para darle cáliz el vino del ardor de su. Esta es la propuesta segunda. Tenemos hasta aquí la propuesta de la escuela católica. Con el transcurrir de las décadas, aparecieron otros teólogos haciendo otro planteamiento con respecto al significado de, la, del, de las revelaciones de las 7 trompetas. Se dio por llamar a estos teólogos la escuela ecléctica, la cual significa que sus explicaciones mezclan fenómenos de carácter natural con fenómenos de carácter espiritual. Por ejemplo, algunos autores dicen que la ecléctica, la primera beta, ya tierra responde a la destrucción de llama responde a la expulsión del can Vesubio. Vimos al eso hablamos la tercera beta que habla de ella, aguas y para la escuela, algunos teólogos a la tía que es el cuarto. La cuarta trompeta es el sol, la luz y las estrellas, que es la escuela de Clef, es ataque que experimentaron unos agentes de acción de edad media. Luego los teólogos escépticos se inclinan con la escuela historicista a concluir que quinta y la sexta trompeta, ataques o castigos del Señor con Roma oriental, manos de los musulmanes, especialmente selyúcidas. Y la séptima trompeta
anuncian, incluyen o proponen los teólogos escépticos que trata de la concreción de las del tiempo para el tiempo del fin. Hay otras propuestas también que circundan el mundo teológico, en donde se propone que las primeras 4 trompetas tendrían un carácter ecológico, con fenómenos naturales. Y la primera trompeta equivaldría a una lluvia de meteoritos. Una trompeta equivaldría a ida de un asteroide sobre un océano, sin describir cuál es ese océano. La tercera sería a la caída otro gigantesco asteroide, pero esta vez un continente, sin señalar cuál es el continente. Y la cuarta trompeta de carácter ecológico correspondería a la explosión de una cadena de volcanes en todo el planeta, cuyas cenizas cubrirían el sol, la luna y las estrellas. Luego, la propuesta abandona la explicación ecológica, la introduce para la quinta, sexta y séptima trompeta fenómenos de carácter espiritual. Quinta trompeta, al desciende un ángel que trae las llaves del abismo, interpreta como Satanás, que está engañando a la humanidad y persiguiendo a los propósitos. Sexta trompeta, donde se anuncia que de guerra 200 millones de guerreros. Verso 16, se aplicaría a una tercera guerra mundial, a concluir séptima trompeta, finales que incluyen los sucesos van desde el fin del tiempo de la gracia, venida de Cristo. Esta es más o menos la circunstancia de las propuestas de las escuelas historicistas y eclécticas. Pero en estas últimas décadas ha sido también el mundo teológico otra propuesta conocida como la propuesta eclesiológica. Iglesia, sí, la propuesta sugiere que 7 trompetas, una revelación de Dios para instruir a su iglesia acerca de 7 periodos de tribulación que experimentarían los siervos de Dios a través de la historia. Así tenemos, por ejemplo, entonces, que la primera trompeta se cumple en el periodo de los apóstoles sobre esa iglesia, apóstoles, fruto de la obra de Dios, levantó una oposición tanto del romano, imperio romano, como judaísmo, cuales vieron en un pacto concertado contra el cristianismo. De ahí que la expresión granizo mezclado
sangre explicaría la dureza de la persecución que tuvo la Iglesia en este primer periodo de tribulación, hizo mezclado, discúlpeme, con fuego y con sangre. Al respecto, luego que alude esta propagativa, toma como base primera de Pedro 4, verso 2, el apóstol dice: no os sorprendáis por la lluvia del fuego que os ha venido, como si fuera algo que no estuviese anunciado. Ya la Iglesia, esta primera gran tribulación, esta profecía que iba a llover fuego de persecución sobre la Iglesia. Ese primer. Con respecto a la segunda trompeta, es decir, esa montaña ardiendo en llamas que se quita sobre el mar, fue la eclesiología. Se cumplió el segundo periodo de tribulación que inventó la Iglesia, hasta que el Imperio Romano, que sería aquí simbolizado esta montaña ardiendo en llamas, el Imperio Romano, todo mundo cristiano, será para naves, símbolo de las iglesias destruidas, será para creyentes, sí, creyentes fueron muertos en medio de Roma, crucificados de los ciudadanos de las galeras. La tercera trompeta equivaldría al tercer periodo de tribulación que enfrentó la Iglesia en el pasado, y el ángel representa un movimiento apóstata. El ángel se llama Ajenjo, movimiento apóstata, o las aguas de la vida eterna. Y los hombres, manos, aguas amargas, vieron, no físicamente, sino espiritual. Esta pasión nació a partir del siglo IV, día que ese tiempo. Aquí, este periodo, se incorporaron a la Iglesia una serie de doctrinas satánicas, otras imágenes, el falso día de muertos, el alma, eterno, dando la millones de personas. Cuarta trompeta, la escuela eclesiológica, guía a un cuarto periodo de tribulación por la Iglesia, donde fueron especialmente apagados el sol, la luna y las estrellas. Para la escuela lógica, el sol
Cristo, voz, la luna, símbolo del Señor, Salmos 5, las estrellas, es un símbolo de los siervos de Dios que enseñan la justicia, la multitud, y el 12:3. Y en este periodo de gran tribulación fueron perseguidas las sí, justicia, hombre, vida, la santa, reemplazado por un sumo humano, heridos de muerte, que produjo en un periodo de tinieblas morales y espirituales tierra, y producto de esta invasión tinieblas, entonces pervertidas las esenciales del Evangelio de Jesucristo. Con referencia a la quinta, la palabra de Dios revela que esto aconteció durante 150 años, como está escrito aquí en Apocalipsis capítulo 9, verso 6. Dice, y en aquellos días, hombre, muerte, pero no hallarán chance de morir, pero ellos. Y agrega en el verso 5, les fue dado, no que los matasen, sino que los 5 meses son de hombre. Y la eclesiológica incluye que 5 meses éticos responden entonces años, historia, periodo en el cual los poderes antagónicos a la terminaron de pervertir las enseñanzas fundamentales del Evangelio y atorgaron la doctrina de, del infierno, el purgatorio, de dicho, el anatema que amenazaba a los y con los castigos más terribles que opusieron a la acción imperamiento, un difícil periodo de iglesia, pero tuvo un rasgo positivismo, porque en el 4 se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente
hombres no tuviesen en sus la sexta trompeta, es decir, la experiencia en la que el sexto y una de entre los cuatro par de oro estaba ante Dios diciendo, tenía la sexta, desata los junto al gran río Éufrates. Y fueron, dice aquí el verso 15, desatados los cuatro ángeles que estaban atados al gran río Éufrates, preparados para la medio año matar a la tercera. Aquí pues la eclesiología hace erradicar este periodo de tribulación de 391 años para la hora, ya mes y año. Estaban preparados día, mes y año. Año significa 360, término mes, años más, y 391, un día, un año más, 391, y una hora, 2 semanas más, que durante el periodo la escuela eclesiástica hace concluir en el año 1804 la sexta trompeta, y dando el, perdone, cálculo, 91 años, 15 días para el pasado, comienza el año 1464 con la caída del imperio bien, y llama que hay 4 poderes en la figura, 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, 4 poderes que persiguen entre 1454 y 1044 a la iglesia. Se ha vuelto una unidad. Antes es consignar, fue la eclesiológica, anuncia cuáles son los 4 ángeles que han atado al gran río Éufrates. Gran río Éufrates no es el río Éufrates, porque el río Éufrates es un curso de agua natural, río Éufrates, pero este se llama Gran río Éufrates, que corresponde a la Gran Babilonia, términos espirituales, como se confirma en Apocalipsis 6:12, donde se lee el sexto ángel de la copa sobre, que está el gran río Éufrates, donde estaban atados 4 poderes. El gran río Éufrates es el curso de poder, de riqueza, de la gran Babilonia. Dice, el agua de este río se secó, para que estuviesen preparado el camino para los
estaban los, y en el verso 13 se los poderes que estaban ligados al río Éufrates. Dice, y salir de la boca. ¿Qué poderes estaban atados en el gran río Éufrates, la Gran Babilonia? El dragón, amigo de la Gran Babilonia. La bestia. Falso profeta. Amigo de la poderes atados. Punto. Este periodo entonces para la escuela eclesiológica se desata todos los poderes que sumando fuerzas suman más de 200 millones, como lo dice aquí claramente Apocalipsis capítulo 9 y versículo 16 en las palabras y el número de los ejércitos era 200 millones. Yo oí su número. Y aquí comienza a describir los poderes. Y, por ejemplo, vive en lugar caballos que forman ejército. Gran Babilonia, caballos muy especiales, caballos simbólicos, porque me imagino que habrá visto, sí, la palabra del Señor. Estos caballos, dice aquí, tenían cabeza de leones. Y de su boca, dice, salían fuego, humo y azufre. Estas son 3 plagas. Dieron muerte a la tercera parte por el fuego, el humo y el azufre de la boca de los caballos. Agrega en el verso 9, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, con ellas cañaban. Habrá visto caballos con colas como serpientes, cabezas. Todo esto es un lenguaje simbólico, indudablemente, que representa a huestes satánicas que se desataron en este periodo, persiguiendo, sometiendo a los creyentes a la gran, cual no la ha habido desde que sobre el planeta. También otro poder ligado a los caballos mecánicos son unos jinetes. 17. Así vi también en visión caballos todo escrito y a sus jinetes, probablemente demonios, jinetes socios de los demonios. Jinetes tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, amigos del que puede identificar qué poder es que recibió y la autoridad. Lo importante de revelar en esta descripción de la sexta profeta está en el hecho que
Este periodo de 391 años, 1800, estos con formaron 200 dignos, someterse, diodo, fueron quemadas en las calles, millones de un genocidio tan impactante. Se recuerda, por ejemplo, otro acto homicida, Pérez, matanza, San Bartolomé, Santo Bartolomé, que mataba a la gente. ¿Sí? El día de San Bartolomé se quemaron más de 70.000 personas de Francia, 70.000. No es una, fueron 10, ni fueron 100, 70.000 en Francia, sin contar a las personas en Portugal, en España, en Italia, en Alemania, que según estudios, 3 fuentes históricas dan como resultado distintas cantidades de muertos. Por ejemplo, los historiadores que defienden el sistema de la unión de los caballos, gente que supuesto, los jinetes intentan a la iglesia que se unió con Satanás. Dice, amigos del sistema reconocen que son 20 millones de personas las que fueron muertas en este periodo. Sin embargo, historiadores protestantes que hablan del mismo tema dicen tener evidencia. No fueron 20 millones las personas que fueron quemadas en hogueras en este periodo. 90 millones de personas. Y también hay estudios de historiadores que dicen no formar parte ni de uno ni de otro religioso. Hablan de 60 millones de personas. Fuera una, fueran 100, fueran 20 millones, 60 o 90. Ha sido el más. Finalmente, la séptima trompeta comienza en el capítulo 11, Apocalipsis, verso 15, hace referencia al hecho que días de la séptima trompeta, verso 19, de Dios, cielo, y en el templo de Dios se abierto el templo, se vio el arca del pacto de, y en el interior del arca, viento, ¿eh? Representa el surgimiento de un viento profético
que tiene su fundamento en la enseñanza, ciencia eterna de los 10 mandamientos, que además tiene su fundamento en Jesús, junto que aquí está la paciencia que guardan los Dios tienen el demonio. En este periodo de la séptima trompeta se está en grandes tribulaciones, entre otras tribulaciones, la que aparece en el capítulo 2 y el versículo 17, y la palabra ¿quién? Entonces el dragón se llenó de ira, fin, se fue a hacer guerra. Esto de ella, guardan los Dios, tienen tal suerte que la cristiana en guerra, diablo ejercerá sobre los creyentes. Capítulo 13 aparece otro guerra a la iglesia. Dice 13:1, me parece, y subir del mar una vez que tenía 7 y en sus cuernos 7 diademas. Esta bestia que salía del mar, versículo 7, que se le permitirá hacer guerra contra y los vencerá. Los, la expresión vencerá, que indica así éxito total de la bestia. No es la versión original. Los atribulará, los perseguirá, indudablemente, sino la iglesia. El tercero de los poderes que perseguirá a la iglesia está descrito a partir de Apocalipsis 13:11. Y otra bestia tenía su día de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bestia, aquí, esta bestia dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia entre ella, que hace que la tierra y los pobres de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal, la manera de reino obliga toda la humanidad. A vez es siendo por la ley humana historia una ordenanza de la bestia. Esa ordenanza se llama marca de la bestia, tal es observancia del día domingo, a medio leyes, todo. Otro día, o sea, el domingo. Por cierto, lo observamos tantos sábados, tenemos tribulación, causa. Y el cuarto poder que perseguirá a la iglesia en el periodo final de la historia, dice aquí,
15 se llama imagen de la bestia. Este poder se revela y se le permitió infundir aliento de imagen de la bestia para que la imagen hable y observe e hiciese matar a todo el que no la adore, y hacía que a todos, pequeños y grandes, pobres y precipitados, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, indudablemente la marca de la bestia, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Intolerancia religiosa, dentro de realizar vómita, decretos de muerte, cárcel, árboles, todos sus dentro de la cárcel. Entonces, busca a la victoria tal como está Apocalipsis, capítulo 4, en la siguiente parte. Y también Marte, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, el nombre de vidrio, a los que alcanzaron la victoria la alcanza Dios, victoria sobre la bestia, victoria sobre su imagen, victoria sobre su marca, victoria sobre el nombre, número del nombre de la bestia. Y estos siervos que alcanzaron esa victoria estaban de pie sobre la parte de y estaban arpas y cantaban cánticos de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, tan maravillosa obra, Señor Dios Todopoderoso, justo son tus Rey de los cielos, no glorificará tu nombre, pues tú, por lo cual todas las dan y te juicio tan manifiesto entonces este periodo, la segunda venida de Jesús, gloria de tribu santo, viaje trasladado hacia el cielo, la morada de San por Jesús en la nube final del milenio, que de allí se establecerá el reino, la capital, Cristo, reino de la nueva, imperio de la a toda la eternidad. En su interior, tan cierto,
concluye el cometido de destruir la y estas 4 que le corresponde decidir cuál es que se sujeta a la palabra. Vamos a hablar bíblico, tema, pero a manera de introducción, hemos bien 4 escuelas distintas, interpretativas en esto, sino que Dios dirimir bien, bien el corazón. Inclinemos nuestro. Padre nuestro que estás, te damos gracias. Entonces, tocado en el y milhares. Todos los sí, u otra que tenga mismo cimiento, cuiden, díganos, lo rogamos. En el nombre. Amén.